Gracias por estar una vez más en Prevención, un programa para toda la familia. Yo conozco que todo lo puedo y que no hay pensamiento que se escondan de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Esas fueron las palabras de Job. Todo el que conoce la Biblia ha leído a Job, un hombre sumamente rico, y fue puesto a prueba por Dios a través de Satanás. Y él terminó usando estas palabras. De oído te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Eso, cuando él dice mis ojos te ven, que él ha entendido, ha comprendido. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. El verdadero cristiano se mantiene informado acerca de la palabra de Dios a través de la Biblia, leyéndola diariamente, orando diariamente. Y veo como muchas personas discuten, pierden su tiempo en hablando cosas que deberían saber leyendo la Biblia. Por ejemplo, hoy le voy a recordar a los cristianos lo que es el viejo pacto, el Antiguo Testamento, y el nuevo pacto, el Nuevo Testamento. Qué rico es en sabiduría e inteligencia. Cómo nos explica Dios tan claramente la diferencia que hay entre lo viejo y lo nuevo. Lo voy a ir desglosando. Y todo aquel que tiene el Espíritu Santo se deleitará porque sabrá lo que dice aquí. Y el que no conoce a Dios, pues que Dios en este espacio, en este tiempo de 28 minutos, le pedimos al Señor que nos ilumine e ilumines a aquellos que no conocen tu palabra, y que este espacio sirva de puente para que todo aquel que está perdido haciendo lo malo se vaya encaminando al reino de Dios a través de la palabra de Dios. Al decir nuevo pacto, estamos hablando en Hebreos, capítulo 8, versículo 13, y así continuaremos. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Repito, al decir nuevo pacto, Nuevo Testamento,
ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, que es el tabernáculo, como ustedes notarán cuando continúe leyendo. Porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo, llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto, cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Oigan bien, qué interesante es esto. Pero la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto. Cuando se habla de ofrenda y diezmo, ustedes van a ver de qué se trata, que no es de dinero como lo usan ahora, en este tiempo. Muchísimos mañosos que se quieren hacer ricos a través del evangelio, pidiendo diezmo, ofrenda y primicias y otras cosas más. Cuando el Señor en el Nuevo Testamento lo que dice es: de lo que ganaste en la semana, si trabajaste, claro, saca algo para las viudas, los desamparados, los que no tienen que vestir, los que tienen hambre. Dice, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanza acerca de la carne impuesta hasta el tiempo de reformar las cosas, hasta el tiempo de Cristo. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerro, sino por su propia sangre, entró una vez más siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. El diezmo y las ofrendas, como ustedes saben, eran animales que mataban, comidas y bebidas que llevaban. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto. Cristo es mediador de un nuevo pacto para que interviniendo
muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Qué claro está esto. Para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, de donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre del tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado. Casi todo es purificado, según la ley, con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. ¿Está viendo qué claro? Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. El sacrificio de Cristo quita el pecado. Fue pues necesaria que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez más para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres, que muera una sola vez, y después de esto, el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez, para llevar los pecados de muchos, no de todos, de muchos, y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Oigan bien, si quieren lo pueden buscar en Hechos 9, 28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. ¿Y quiénes son los que le esperan? Si usted hizo aquí lo que le dio la gana, si no escuchó la verdad que es Jesucristo, porque no es lo que usted quiera creer, no es lo que a usted le convenga creer, no es lo que te gusta creer, no es lo que decidas creer, no es lo que te inculcan creer, es lo que Dios quiere, es lo que Dios decida, es lo que Dios ordena, es lo que Dios establece, es lo que Dios determina, no es lo que a usted le dé la gana.
El mundo se está acabando. El que no lo quiera creer, que mire a su alrededor, que investigue sobre la ideología de género. Una maldición, un engaño para los países subdesarrollados, que no entienden bien eso. Y los políticos se venden. El tal Soros ese, apellido Soros, que está implementando la ideología de género. Un hijo de Satanás, que tiene pocos fanáticos comparado con la gran mayoría de los habitantes del planeta Tierra. Pero él tiene todo el dinero del mundo. Y está de más decirle que está frustrado, que está endemoniado. Entonces le paga la deuda externa a muchos paisitos. Implementan en las escuelas a los varones con farda. Niña con niña, la ponen a besarse, niño con niño. Ya hay escuela, creo que en Chile o en Argentina, que le enseñan cosas rarísimas. Porque los gobiernos se venden para seguir en el poder. El poder entre comillas. Realmente tienen que aferrarse a la palabra de Dios. El que quiera ser salvo de su segunda venida debe de arrepentirse y leer la palabra de Dios. Tiempos difíciles. Esta es la última generación. El que se casa ahora y tenga hijos, que Dios los proteja. Porque esos niños verán cosas que nosotros no nos podemos imaginar que vendrán. El mundo se está poniendo al revés. Y aquí está todo en Apocalipsis, en el nuevo pacto. Jesucristo te informa, el que más habló en la Biblia del lago de fuego es Jesucristo, porque Él no quiere que nadie se pierda. Él vino para salvarnos, para salvar a nosotros los pecadores. Pero usted y yo sabemos que todo el mundo no se va a salvar, porque no todo el mundo va a creer en Jesucristo. Hay muchos que creen en Satanás. Y realmente lo único que te salva es la palabra de Dios. El sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Algo incomprensible para nosotros los humanos. Ese tipo de sufrimiento que pasó. Y por eso Dios es un Dios justo. Vendrán dolores a esta tierra que nunca hemos visto ni experimentado. El castigo será terrible para aquellos que se pierdan, porque los que se salvan se irán con Él en su segunda venida, y los que se quedan, los ángeles los llevarán al lago de fuego, donde el sufrimiento es eterno. Mira el mundo cómo va, terremotos por todas partes, el odio se incrementa, los asesinatos, hijos matando madres, padres. Momento sumamente difícil. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. Oye, hay que entender esto bien claro. Y el que tiene el Espíritu Santo lo entiende con claridad. Porque la ley
teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. Nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último, lo viejo, para poner lo nuevo. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Ofrenda, no dinero. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos pues con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. ¿Cuál es aquel día que se acerca? El día de la segunda venida del Señor Jesucristo, que está pronto. Esta es la última generación. No hay para dónde coger, no hay para dónde buscar. Solo Jesucristo, el camino, la verdad y la vida. Ahí está tu salvación. Aférrate a la palabra de Dios. Ora, habla con Él,
Arrepiéntete de tus pecados, tú que duermes. Despierta y habla con Dios. Y se alumbrará tu corazón. Él está esperando que tú lo llames. Lee la palabra, infórmate aquí. No espere. No espere que un tigre de eso, un degenerado, de lo tanto que hay en la radio, en la televisión, en los locales que se llaman congregaciones, engañando a la gente. Y lo engañan porque usted no quiere leer la Biblia, no quiere orar. Y de la única manera que el Espíritu Santo te ayuda es arrepintiéndote, orando diariamente y leyendo la palabra de Dios. Y te hará enriqueciendo y te hará saber lo dañados que estamos tú y yo, sin Él. Solo en Jesucristo puedes encontrar la paz. Y recuerda que no es lo que tú quieres creer. No es lo que te convenga creer. No es lo que te guste creer. No es lo que decida creer. No es lo que te inculca creer. Es lo que Dios quiere. Es lo que Dios decida. Es lo que Dios ordena. Es lo que Dios establece. Es lo que Dios determina. Y por eso el mundo está como está, porque queremos hacer lo que nos da la gana. Y no es así. Y no es así. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Aquí está el manual de vida. Aférrese a la palabra de Dios. Gracias una vez más. Que Dios les bendiga.